una alegría estar con ustedes en esta mañana y espero que se me note porque he estado disfrutando esta reunión, este culto, y seguramente ya hay una parte en donde Dios le ha bendecido y le ha hablado, y eso es algo genuino de parte del poder de Dios entre nosotros. Soy el pastor Rolando Guzmán Gómez. Aquí conmigo está mi esposa Marta Flores. Tenemos 3 hijos, la mayor está casada y tiene 2 niños. Luego sigue el que sigue, el del medio, él está casado y tiene un niño. Ellos viven en Mazatlán. Y tenemos todavía un muchacho de 25 años soltero viviendo en casa. Si hay una chica que se interese por él, por favor, díganme luego, porque no nos surge, pero es bueno ya. Y soy pastor de la iglesia Bautista del Calvario, una iglesia pues que somos medio vecinos, ¿verdad? Pues estamos aquí en Micracentro, y bueno, recibí la invitación para estar aquí hace como unos 3 meses, yo creo, y fue algo muy bueno. Gracias por haberme acordado de mí, por haberme invitado. Muchas gracias por eso. Acompáñenme ahora. Padre Celestial, honramos tu nombre, Padre. Nadie ha dado la cara por nosotros como tú. Nadie ha entregado lo más preciado como tú. Nadie nos ha amado como tú, Padre. Por eso en este momento te honramos a ti. Glorificamos tu nombre, Padre. Es decir, estamos diciendo que no hay nadie superior a ti, ahora y nunca, Padre. Tú eres el creador de todas las cosas, eres el que también nos ha salvado a través de Jesucristo. En Cristo hoy podemos tener esa relación contigo y te damos muchísimas gracias por eso, Padre. Señor, bendícenos con este mensaje y háblanos al corazón a todos. Nos surge mucho tener dirección tuya en el caos, en esta sociedad donde vivimos. Ahora, Señor, hay tantos cambios que nos levantamos cada día con nuevas noticias internacionales o aquí locales también, ¿verdad? Por eso necesitamos mucho la dirección de tu palabra. Guíanos para que Jesucristo esté en el centro de este sermón y que sean claros los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. La lectura que hicimos ahorita del Evangelio de Mateo, déjenme leérselas, pero en esta versión de la nueva traducción viviente, y creo que la vamos a entender mejor. Los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me ha llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía mejores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está cortado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda la bandada de gorriones. Así hablaba el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre era muy empático con la gente. El Señor Jesús era más allá del carisma que pudiera haber tenido, era su sabiduría, porque no era la sabiduría de él, de un hombre de 30 y tantos años, era la sabiduría de Dios, porque Jesús es Dios. Y algo que hemos encontrado siempre en la Biblia, como la manera, es que fuimos llamados por el Señor para salvación, pero no para perder el tiempo con tantas cosas que hoy nos pasan. Tenemos muy poco tiempo para nuestro propio crecimiento espiritual.
estamos enredados y estamos confundidos por todo lo que la sociedad nos demanda, así que nos creemos esos mensajes que nosotros somos valiosos por esto, que nosotros debemos disfrutar lo otro, y todos somos nosotros. La Biblia dice que la búsqueda de la felicidad, la manera en la que podemos nosotros encontrar cada vez más satisfacción de vivir, está en Jesucristo. Y esto es bien lindo, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente tenemos algunos textos, algunos pasajes en donde se habla abiertamente de lo que significa que nosotros vamos buscando esa satisfacción y esa felicidad en Cristo, pero el mundo se nos viene así. Nunca pienses, nunca crea usted que las cosas están bien porque nadie le molesta por su fe. Si nadie le molesta por su fe, estoy seguro que los culpables somos nosotros, que no testificamos, que no damos testimonio de Cristo como debería ser. Pablo le escribe a Timoteo sobre esto y le dice: Pablo, vendrá tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír lo que les agrada, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír y apartarán su oído de la verdad y se desviarán hacia las fábulas. ¿Qué implica esto, hermano? Implica que tú y yo debemos mantenernos en la verdad que es en Cristo Jesús. Bien triste que es que tú y yo hemos conocido a profundidad el amor de Dios, nos cambió. Espero que tú recuerdes de dónde te sacó Cristo. Si tú no sabes a ciencia cierta poner esa línea antes de Cristo y después de Cristo, algo ha pasado, porque toda la Biblia habla de esto, que el que está en Cristo no va a criatura de estas cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que creo que deberíamos estar replanteándonos, porque vamos a ir al texto que leímos, replanteándonos qué significa actuar con valentía, actuar con valor en medio de un mundo, como le llamamos, incrédulo, ¿verdad? Un mundo que desafía la ley de Dios abiertamente, un mundo que no es ignorante, un mundo que sabe de Dios pero prefiere vivir bajo sus propias reglas, bajo su propia identidad. Así que seguramente algunos de los que están aquí pudieran ser débiles espiritualmente, viven de la aprobación o viven de la aceptación de otros. Todavía hay gente entre nosotros que no ha madurado en el Señor como debería haberse ya dado por los años que tenemos en el Evangelio. Por eso es importante, y yo te quiero invitar a eso, que cuando tú te reúnas aquí con la iglesia, nunca vengas por costumbre. Hay costumbres que son muy buenas, claro. Creo que el matrimonio está también construido de costumbres, ¿verdad? En la manera en la que los esposos o los papás y los hijos vamos llevando la vida diaria. Pero en la parte espiritual, en la parte de la vida como iglesia, no. Las costumbres son buenas, pero no por ejercerse las cosas. Todo lo que hacemos en la vida cristiana debe tener siempre una sutil, pero clara manera en la que está Cristo ahí presente, ¿verdad? Y anhelamos que todos nosotros podamos querer ver la aprobación de Dios, aunque tengamos ceños fruncidos de la gente que nos rodea. Anhelamos conocer más la profundidad de lo que significa agradar a Cristo, aunque la gente corte con nosotros relaciones. Pablo dice: teniendo comezón de oír la sana doctrina, pues algunos de ellos se apartarán su oído de la verdad. Y está hablando de los cristianos, hablando de, espero que no dije nadie de nosotros, pero está hablando de otros creyentes en Cristo que están fundamentados en lo que es el Evangelio de Cristo, pero en algún momento se pierden en la necesidad. Cuidado con aquello. Yo ayer platicábamos, el viernes, mi esposa y yo con unos hermanos, y uno de ellos me preguntaba que si yo sabía algo acerca de esa congregación del cielo. Me imagino que muchos de ustedes han oído hablar de ellos, ¿verdad? Y yo me sé la historia del cielo, no del cielo de la Biblia, sino del cielo de esa congregación. Donde un pastor pentecostal estaba tratando de agradar a su hijo, Manuel, que es el pastor del cielo, de esa congregación, que es la congregación más grande que hay ahorita en Monterrey y en todo el oeste del país. Y le decía a su papá: quiero tener una iglesia y yo solo ya quiero pastorear. Y el papá le decía: Elisa, tenemos dinero y vamos a apoyar
aquí. No, papá, es que yo me quiero un grande, yo no quiero empezar una iglesita, quiero empezar una iglesia grande, un local grande. Tú digas la cantidad de dinero y así vamos a apoyar. Tú pones el precio y nosotros vamos a sostener. Así empezó la obra. Es una obra importantísima en la vida religiosa de la ciudad, lo sé, pero es una obra que se promociona diciendo: el cielo, tenemos un milagro para ti, donde los milagros suceden, ¿verdad? Y si es cierto, uno puede ir ahí y suceden cosas sorprendentes, pero no se predica el cielo de Cristo, no se predica el fundamento del cielo, que es Jesucristo. El cielo es lindo, pero no es lindo por ser el cielo. El cielo es lindo porque está Cristo. Si yo supiera que Cristo no va a estar en el cielo, aunque sea salvo, no quiero ir al cielo, porque finalmente lo que somos llamados es a disfrutar, a lograr entender y crecer en esa relación con Cristo que me transforma en el aquí y en el ahora. Por eso, insisto, Pablo decía que él estaba agradándose en Cristo de una manera total. Llegaba a decir que él era como la escoria del mundo si no tenía a Cristo, si no visualizaba a Cristo en ese momento. ¿Sabe usted lo que es la escoria? No sé cuántos lavan platos de la comida, pero si nos toca lavar los platos, hombres o mujeres, seguramente toda esa comida que queda ahí, que se va al sumidero o se estanca ahí, y que no vamos dejando para el último porque nos da cosita, ¿verdad? Quitarlo, ese es el escoria. Lo que usted quita de ahí, el residuo de ahí que huele mal, que se sabe, que se siente muy mal, que nadie se atreve a comerlo, esa es la escoria. Y Pablo dice que sin Cristo es una escoria, es pobre, es basura, ¿verdad? Por eso, cuidado cuando nosotros estamos siempre buscando la aprobación de otros o caerles bien a otros. Porque finalmente lo que dice la palabra es que pues para nosotros hemos muerto a los esquemas de aprobación de este mundo, hemos muerto a los ideales de este mundo, de lo que significa un hombre exitoso, una mujer exitosa, una familia también estable y exitosa. En Cristo tenemos ahora nuestra identidad y vamos a movernos ahí. El problema es que aquí en México tenemos, digo yo, varias infecciones o enfermedades. Y cuando Pablo está hablando a Timoteo de que no van a encontrar, la gente ya no va a querer escuchar el evangelio puro, sencillo, porque van a buscar gente que les agrade el mensaje que llega al oído, a las emociones. Nosotros tenemos dos enfermedades. Uno de ellos es el relativismo, déjame decirlo así. El relativismo quiere decir que lo que es correcto para mí, lo que es bueno, lo que es bello para mí, hoy en día es solamente una opinión personal. Ya cada vez más la gente tiene la libertad y en el sistema de gobierno que tenemos ahora en México se está apuntando cada vez más a eso. Ya la religión no tiene importancia, cualquiera que sea. Ya la manera en la que tú piensas, cada vez debemos estar más dirigidos y adiestrados a creer en una misma verdad en todo el país. El relativismo significa una verdad que solamente es tuya, una bondad que solamente es tuya y una belleza que solamente es tuya. Y nadie que se atreva a proclamar esa verdad, esa belleza, esa bondad o ese derecho debe obligar a alguien a creer. Es absolutamente arrogante una persona que quiere que yo le escuche su verbo, su discurso sobre su propia fe y que termine yo aceptando lo que quiere, lo que quiere de verdad. Es el aire que respiramos hoy en día tú y yo. Decir la verdad de Cristo, a donde todos deberían inclinarse porque estamos hablando de Cristo, el Rey, el causante, el Señor, Dios mismo que fue a morir a una cruz inocentemente por nosotros. Bueno, nos llaman arrogantes por decir que nosotros tenemos la verdad y ellos están equivocados. Dos, la otra es el subjetivismo. No solamente es lo relativo, sino también lo subjetivo. Es una suposición cultural también que yo, la persona, decido lo que es correcto, decido lo que es bueno, decido lo que es bello, pero yo no tengo que decirle a nadie, imponer a nadie mi propio esquema, mi propia visión. No necesito
necesito someter a nadie a mi propia verdad, porque la verdad es solamente mía y nadie debe verse obligado a escucharme. Por eso cada vez más menos tenemos usted y yo, tenemos esfuerzos personales o familiares o como iglesia evangelísticos. No solamente es porque los tiempos han cambiado, es porque se ha permeado en nosotros estas verdades de lo subjetivo y lo relativo. Es necesario que nosotros aprendamos a ser valientes. Pablo le decía a Timoteo que debería ser valiente porque venían tiempos muy difíciles, ¿verdad? Es bien difícil que te acusen o nos acusen de arrogantes o de orgullosos, pero lo van a hacer, no hay forma de evitarlo. Quizá las personas más humildes y dóciles que conozcas y que te sean tus amigos, tus vecinos, en algún momento cuando tú quieras dar ese paso de hablar de tu fe en Cristo, no va a ser tan sencillo. Tú creías que eran buenas personas, tú creías que te iban a escuchar porque eran tus amigos, pero tocas el tema de la religión, tocas el tema de la fe y todo cambia tajantemente. Dice la Escritura que en realidad la gente va a odiarte, así como lo hizo con Cristo, porque tienes la verdad. Yo no sé cuántos escucharon, pero hace años en Estados Unidos apareció en una iglesia bautista en el norte de Estados Unidos una declaración en el periódico que ellos pagaron, invitando a todas las iglesias y a la comunidad de la ciudad a poder orar con los judíos, para que el pueblo judío pudiera venir y convertirse a Cristo. Llovieron las críticas, los acusaron de arrogantes, los acusaron de querer imponer su propia visión de la vida. Pero esta iglesia no se quedó con los brazos cruzados, volvió a pagar otra publicación donde querían explicar a todas esas iglesias y a la comunidad que los creyó locos, arrogantes, orgullosos, y entonces ellos escribieron así: el cristianismo se define por la escritura judía y el Nuevo Testamento. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo es el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. Él es el sí a todas las promesas de Dios, como dice 2 Corintios 1:20. Jesús es el Mesías. De hecho, dice, nadie puede rechazar al Hijo sin rechazar a Dios Padre. Confesarlo como Señor en la vida significa haberte reconciliado con Dios. Nadie que niega al Hijo tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta verdad no fue una creación de los apóstoles, de Juan y Pablo tampoco. Cuando el centurión no judío se acercó a Jesús para que sanara a su siervo, Jesús se conmovió tanto por la fe de este gentil que dijo: en verdad les digo que no he hallado en Israel una fe semejante. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino, los judíos, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, decía este pastor que escribió este texto, un gentil que cree en Jesús estará en la mesa de la herencia con Abraham en la era venidera, pero un judío que no cree será arrojado a las tinieblas de afuera porque no creyó en Cristo. Y como conclusión, de hecho, aunque muchos judíos consideran ofensiva la iniciativa de la Iglesia Bautista, que los invita a orar a todos por ellos acerca de que Israel crea a Jesús como el Mesías, esto es un acto profundo de amor. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, dicen los apóstoles orando, el deseo de mi corazón y mi súplica a Dios por ellos es que sean salvos, como dice Romanos 10. Los verdaderos cristianos dan una vida por el pueblo judío y no se conforman con un amor a medias, trabajando únicamente por su prosperidad en esta vida. Valiente que es esa declaración. Y incluso las iglesias después, seguí leyendo la historia, tuvieron otra reacción. Y ahora sí los acusaron, ¿verdad? La Junta de Misiones de los Rosacruces, por ejemplo, ellos hablaron que estos bautistas eran realmente unos tontos por haber creído que todos deberían de creer o apreciar lo que ellos aprecian. Hermanos, el amor a Dios debe incluir romper las barreras en la sociedad en la que usted y yo nos movemos. A diario vivimos mucho más tiempo y desgastamos más
nosotros podamos estar juntos orando y creciendo y mostrándonos amor 8 o 10 horas a la semana. Ahora, ¿cuántas horas nosotros vivimos en la vida diaria en esta sociedad que niega a Cristo abiertamente? El evangelio cristiano debe ser respetuoso, es cierto, pero no menos intrusivo. El evangelio cristiano es completamente amoroso, pero no es controlador, eso es cierto. Pero cuidado cuando nosotros no compartimos de Cristo para no caerles mal a la gente. Cuidado con eso, porque es fundamental que nosotros como iglesia vayamos a compartir la palabra. No existe el representante de Dios en el mundo como la Iglesia Católica, con respeto, lo dice. No existe tampoco el vicario de Dios aquí en el mundo. Es la iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo, que somos la iglesia bautista del Divino Salvador, la iglesia es la representante del Espíritu, del Evangelio, del propósito de Cristo, de Dios mismo. La iglesia es la que está llamada a predicar esto en este mundo. Cuando la palabra dice que el coraje, la valentía es completamente esencial, pues es lo que está hablando la lectura que hicimos en Mateo 10, ¿verdad? El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo a su amo. Basta que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más los insultarán a ustedes en su casa? Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Lo que les digo en la oscuridad, dice Jesús, díganlo ahora por todas partes. Que todos desde las azoteas escuchen lo que yo les he enseñado. Y luego Jesús, para darles un abrazo con sus palabras, los alienta diciendo: miren, allá afuera hay un montón de pájaros. El Padre los alimenta. El Padre sabe todo de ustedes. El Padre sabe cuando estás sumida en una depresión por ese hijo, esa hija. El Padre sabe cuando tu esposo no te trata bien. El Padre sabe muy bien las relaciones que te afectan laborales, porque estás en esa disyuntiva de renunciar o no renunciar al trabajo porque es muy pesado. Pero Jesús dice 3 veces en ese texto que leímos: así que no les teman. Y no teman a los que matan el cuerpo. No teman, pues ustedes valen más que muchos gobiernos. Es decir, Jesucristo, por eso decimos, hallamos satisfacción en Él. Murió en la cruz por nosotros y resucitó, y eso nos da un montón de esperanza ante los problemas que tenemos. Pero ¿saben qué? El Evangelio siempre nos abraza para darnos confianza y esperanza en el cielo. Este es un llamado, hermanas y hermanos, a que uses más la lógica de la Biblia, a que te metas más en la confianza con Dios, para que tengas más valor, más decisión para compartir de Cristo. ¿Por qué tus vecinos saben de Cristo cuando los testigos de Jehová han pasado y han tocado y les han abierto, no sé o no, pero ellos han hecho su labor? Y tú los tienes de vecinos 10, 20 tal vez, y nunca te has decidido a ir a tocar sus puertas exclusivamente para compartir el Evangelio. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pueden hacer esas personas? Criticarlos, matarlos, dicen, pero no le teman a los que critican, a los que matan el pueblo. Vamos a temerle más a Dios, que algún día le vamos a dar cuentas a Él de nuestra manera en la que desperdiciamos la vida preciosa de Cristo que aquí cantamos. Es la forma en la que nosotros debe aquellos pegarnos tanto para decidir salir a nuestro entorno, en el trabajo, en la oficina donde estamos, y decidirnos a que esa semana por lo menos una persona le vamos a compartir de Jesús. ¿Por qué somos valientes, hermanos? Primero, somos valientes porque hemos estado aprendiendo de Cristo. Reúnanse en la iglesia y obtendrán más valor. Lean la palabra y obtendremos valor. Proclamemos con los demás lo que es Jesús y tendremos más valor. Dios puede lograr milagros cuando nosotros somos valientes a predicar el Evangelio. Recuerda siempre, hermano, con el texto que estamos de base, que tú perteneces a Jesús. Si el dueño de la casa lo ha llamado Beelzebú, ¿cuánto más los maldecirán a ustedes los de su casa? Por lo tanto, dice, no tengan miedo. Es decir, Jesús quiere que tú y yo obtengamos cada vez más la visión de nuestra identidad ahora en Cristo.
Sería bien precioso que esta iglesia y todas las iglesias nos moviéramos en el mundo con la frente en alto, aunque tengamos un chorro de broncas, un chorro de problemas en que pensar y problemas que enfrentar, demandas también económicas que debemos resolver, pero como por la vida con ese aire de victoriosos y de ganadores. Porque Cristo Jesús dice la palabra, no temas. A mí me dice no temas. 60 y tantos años, a un hombre fuertote, grandote, lleno de vigor y lleno de fuerza física, a ese le dice no temas, no porque ya sabe que si se le enfrentan 3 o 4 los vence rápidamente. En Cristo hay un montón de recursos para poder salir victoriosos en la vida y aprender que no debemos de temer a ninguna persona que nos quiera rechazarnos por compartir el Evangelio. También dice la palabra, no teman porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Es decir, este es un argumento de Jesús para decir que todo lo que hablan detrás de ti, todo lo que la gente puede pensar de ti, todas las artimañas que pudiera preparar para hacerte la vida más difícil como vecina, como compañero, como familiar, dice Jesús que todo eso se va a desvanecer en un momento. Y algo padrísimo que nos va a llenar de mucho gusto, dice la palabra, el Señor lo va a sacar a la luz. Van a avergonzarse los que hablaron de nosotros. Van a ser humillados públicamente aquellos que hicieron y pensaron mal para nosotros. Por eso dicen también los salmos, ¿verdad? Adereza el queso delante de mí en presencia de mis angustiados. Porque Dios es justo. Nunca pienses que ese vecino, esa persona que te está haciendo la vida de cuadritos, nunca pienses que Él pasa ahí como si nada. Tenemos a Cristo con nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos un ejército, por eso dice la Biblia, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, lo decía el salmista, pero ahora sabemos por qué, porque Cristo está con nosotros, por eso no tememos toda la vorágine, toda la ola que se venga contra nosotros. Y 3, ni siquiera la muerte nos puede hacer daño. No temas, solo te puede matar el cuerpo, decía Jesús. No temas a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Y esto, insisto, es contundente. Tu alma no está en juego, tu espíritu no está en juego. El obtener la aprobación de los hombres te podrá causar un poquito de escozor, un poquito de sorpresa por alguien que creías tu amigo, pero cuando empezaste a hablar del Evangelio más seriamente, más incisivamente, lo perdiste. Eso no pasa nada. Dice Jesús, ¿qué vas a perder? Vas a perder un amigo, un compañero, una compañera, pero no vas a perder tu alma. Alguien puede matar el cuerpo, humillarnos físicamente o lo que sea, pero el alma ese es del Señor y esa la va a defender hasta las últimas consecuencias nuestro Señor. Ya voy a terminar. Así que recuerda que la valentía es impulsada por el Espíritu de Dios. Nuestra valentía no está basada en la experiencia que tenemos como iglesia. Podemos haber vivido toda la vida en la iglesia. Podemos haber pasado por el liderazgo de los diferentes ministerios y departamentos, o como lo llamen. Podemos haber sido ya gente muy sabia y experimentada en la iglesia. Pero si no hemos conocido a Cristo, y si no hemos servido a Cristo como Dios lo espera, hay que temer lo que va a pasar con nosotros. Hay que temerle a la gente, hay que temer las circunstancias, porque solamente el espíritu que tenemos los creyentes serios, los creyentes verdaderos en Cristo, tenemos su espíritu que dice la palabra que no es de cobardía, es un poder, es un espíritu de poder, de dominio propio, es un espíritu, como dice el libro de los Hechos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso dice, me serán testigos en todos lados. Tú y yo tenemos lo que se necesita para ser valientes. Nada más falta que levantes la mano. Nada más falta que te arrodilles y que le digas al Señor, yo sé. Si tengo tu espíritu y tengo verdades como estas que hemos leído, ¿qué me falta, Señor? Perdóname un montón. Yo te pido que me perdones desde lo más profundo, desde cada célula de mi cuerpo que te ha negado o que ha sentido miedo para expresar el Evangelio. Si a este momento, como estamos en la iglesia bautista, seguimos en ese paso muy pronto. Las encuestas dicen que muy pronto, 10 años
es lo que se pronostica para que haya iglesias bautistas en el país, en la membresía que se tiene. Ahora que yo fui presidente de la Convención Nacional de México, teníamos como un ritmo que nos habíamos propuesto, cada 4 meses hacer una encuesta a las iglesias de cuánta asistencia tenían, cuántos bautistas habían tenido, etcétera, etcétera. Y teníamos que aceptar, en 3 años tuvimos que aceptar que la tónica iba hacia abajo porque los bautistas somos el pueblo menos productivo a como podíamos compararnos con otros. Yo te invito a que no seamos parte de las estadísticas y a que nos levantemos mañana mismo, hoy en la tarde donde vayas a comer y seas un hombre o una mujer que comparta el evangelio con valor, no por tradición, no porque me lo dijeron, sino por el valor que ahora sé que el Espíritu Santo tiene en mí. Escuché de un hombre que fue al aeropuerto sin boleto, pero le urgía porque su hijo en otra parte de la ciudad estaba falleciendo en el hospital. Así que fue y se puso en el mostrador y le dijo a la vendedora de los tickets del avión: necesito salir urgentemente a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de México, porque mi hijo se está muriendo y necesito salir. Está todo vendido, señor, no tenemos nada. Había un hombre a su lado y ese hombre a su lado le dijo: señor, le cedo mi boleto, cancélelo y véndaselo a él, porque mire lo que siempre se tiene. En serio, sí, no pasa nada, yo puedo esperar un día más. Y entonces dice la historia, pues que ese hombre se subió al avión y todavía hubo un plus, era de primera clase, era el primer asiento que tenía el avión de primera clase. Y ahí empezó a pensar: no soy digno de estar aquí sentado, no soy digno de ir a sepultar tal vez a mi hijo. Este hombre se dio su boleto por mí. La gente se quejaba del clima, se quejaba de las bebidas o lo que sea, y él no. Él estaba completamente agradecido por haber tenido esta oportunidad de alcanzar en el hospital a su hijo. Yo creo que luego así somos nosotros, me podría pensar. No vivimos con gratitud por haber sido perdonados y salvos. Si la gratitud fuera realmente una motivación en nuestra vida, yo creo que rápidamente me cuento con los dedos de mi mano de mis compañeras, mis compañeros, mis familiares, si a todos les he hablado de Cristo, porque esa es otra, ¿verdad? Tú y yo fuimos salvos y perdonados sin tener que hacer nada, más que un día en una congregación levantar la mano, pedir perdón, pero no nos costó más. Yo te invito a que hables de Jesucristo. Te invito a que pienses que no te merecías ese ticket, pero has sentado en ese avión gratuitamente y eso te permite tener la bendición que este hombre buscaba. Esa es una anécdota que quiero dejar para que pienses la magnitud de lo que significa que Dios gobierna tu vida. Dios siempre, en el texto nos dice que siempre va a estar cerca de nosotros, y qué bueno que cantamos ese himno, ¿verdad? Que no tengamos temor. Hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene cortados. Conmigo el Señor no batalla mucho, pero imagínate lo que significa eso. Significa que Dios tiene tanta cercanía contigo, tiene tanto conocimiento de ti, de todos nosotros, que no necesita el Señor ponerse a rascar un poquito sobre ti, porque Él lo conoce todo. Y a pesar de que lo conoce todo, nos sigue bendiciendo continuamente. Sigue siendo un hombre, un Dios precioso, un Dios oportuno, un Dios que siempre está buscando, diría yo, la bendición para nosotros. Por eso vamos a hermano Miguel que también acompañándonos, y qué buena decisión tomó en estar aquí. Así que este es el pensamiento que les quiero dejar, hermanos. Es bien importante que nosotros tengamos actitud del Evangelio en la vida diaria. Si no tenemos esa actitud, perdón, este mundo que se está cayendo a pedazos, la sociedad mexicana que estamos pasando por tantos problemas. Yo no sé usted, pero yo soy de los viejitos de antes, de los pastores viejitos de antes, que necesito tener una Biblia en la mano y el periódico en la mano y la otra mano, para que los sermones sean sermones más aterrizados, sean sermones que construyan más una opinión en la gente en lo que vive en la vida
importante, insisto, que pensamos que nuestra participación más activa en este mundo, como iglesia, como seguidores de Cristo, es urgente. Ya no es opcional, es urgente. Antes, si ustedes se acuerdan, antes se sabía que tú eras un cristiano porque traías una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y yo me acuerdo hace 40 años atrás en el camión, iba a la iglesia y quería contar a la gente que estaba en las esquinas, 8 de la mañana tal vez, 9 de la mañana, yo estaba en las esquinas esperando el camión con una Biblia. Ahí me emocionaba decir, mira, son cristianos que van a su iglesia. Hoy, los cristianos ya no usamos Biblia, usamos teléfono. Ya no está mal, pero antes éramos identificados así. Y cuidado con aquello. ¿Cómo nos identifican como creyentes en Cristo? Confiamos en Dios en que nos identifiquen por el arrojo, por el valor, por la valentía que tenemos para compartir de Jesús. Oportunamente o inoportunamente. Déjenme orar con ustedes. Padre, oramos y te damos gracias. Oramos, Padre, en cada uno de lo particular para pedirte, despiértanos, Dios. No solamente despierta a la iglesia, eso es secundario, despiértame a mí. Despierta a cada uno de nosotros, Padre, y aviva nuestra fe en ti. Que se traduzca en una fe comprometida, en una fe que esté identificada con la cruz de Cristo y la carga, la preciosa carga de tu llamado para ser representantes tuyos y hablarles del Evangelio, del reino que ya ha venido a nosotros. Gracias por esta iglesia. Sigue dando oportunidades a todos, Padre, para fortalecer la iglesia a través de cada uno de ellos. Y ayúdanos a todos, Dios, a que en la vida diaria podamos caminar con la frente en alto, sabiendo que aunque hay muchas cosas que arreglar, lo principal ya está hecho por ti. Gracias por eso. Bendice a esta iglesia, a cada familia, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.